Recibiendo a Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jimé. Así es, porque los gremios de la salud reclaman al Ministerio de Salud Pública la baja de precios para los elementos de combate al COVID-19, entre otras cosas. Así que lo recibimos en muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Cuál es la principal preocupación del gremio de la salud en estos momentos? En realidad son varias y con el mismo grado de preocupación. Una de ellas es la que tú recién señalabas. Los productos mínimos básicos que la población debe tener para, evitar el contagio del coronavirus y que son difundidos públicamente, hoy están en manos del mercado. Está bien, en una sociedad como la que vivimos, el mercado es quien define. Bueno, el problema es que en la situación que estamos, si es tan grave como lo es, no puede definir el mercado, debe definir el Estado. Y yo sé que eso puede contrariar lo que son las definiciones del gobierno que hoy tenemos en el Uruguay. Ahora, hay que asumir que el gobierno es el gobierno y que el gobierno debe tomar, y el Estado, el control de la situación. Pero no lo tomó en cuanto a reclamar que los precios de los barbijos, del alcohol en gel y de productos de limpieza no aumenten. ¿No lo tomó? Pero reclamar lo puede hacer tú, lo puedo hacer yo, ella o quien nos está mirando. El asunto que el Estado debe hacer, no reclamar. Entonces el Estado debe fijar un valor máximo al cual pueden subir los insumos que se necesitan para que la población se cuide. Y eso hace una semana que lo estamos diciendo, una semana. Por lo tanto, está bueno que todos los días salga el secretario de la Presidencia o el presidente de la República diciendo cuántos nuevos enfermos de coronavirus tenemos. Ahora, lo que tiene que hacer el Estado es hacer más y decir menos, o por lo menos hacer en la misma proporción de lo que dice. En cuanto a esto, no hace, dice, para nosotros hay que fijar los precios y hacerlo unilateralmente. El Estado debe hacerlo. Y bueno, si eso algunos dicen que es atenta contra el mercado, la cuestión es o el mercado o la salud de la gente. Yo digo la salud de la gente. Mira, te interrumpo porque Alberto Fernández tuiteó, hay personas especulando, el presidente argentino, especulando con una situación imperdonable para especular. Sépanlo porque avisé, vamos a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios de los elementos necesarios para cuidarnos del coronavirus. ¿Qué medidas se debe tener, no? Yo estoy con Alberto Fernández para aclarar ahí ante el coronavirus. Yo creo que lo que dice Alberto Fernández es correcto. Vamos a perseguir, dice. Pero es correcto, es el papel del Estado. El papel de perseguir la especulación. Por ejemplo, ahora se está hablando, vamos a ir a una cuarentena, hay que cerrar los shopping, toda una serie de cuestiones. Bueno, ¿cuáles son las medidas que tenemos ya preparadas para enfrentar esa cuestión? Los niños juegan en la casa, juegos nuevos, interactivos. Estamos preocupados qué vamos a hacer si estamos en la cuarentena. Pero la cuestión central de esto es el combate a la enfermedad. No las medidas aleatorias, el combate a la enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es, en el primer caso, definir un precio máximo por el cual pueden fluctuar los productos hasta un tope que se está utilizando. Le pongo un ejemplo, el alcohol gel. Alur, por la información que yo tengo hasta hace unos días, Alur, el mayorista le está vendiendo algo de, así como 100 y poco de pesos, el valor de, no me acuerdo cuánto es el frasco de alcohol gel, el más grande, el que se vende en las farmacias. En las farmacias hasta hace 2 días estaban arriba de 1.000 pesos. ¿Eso es especulación? Sí. Es especulación. ¿Eso va en contra de cuidar la salud de la gente? Va en contra. ¿Eso va en contra de una estrategia que dice el gobierno a tener? Va en contra. Por lo tanto, lo que va en contra hay que corregirlo. Y eso de perseguirlo, yo no creo que palabras son palabras. Lo que hay que hacer son hechos y cosas. Nosotros lo que decimos es, definan de una vez por todas cuál es el valor hasta el cual pueden llegar estos insumos, y luego hay que salir a buscar y distribuirlos, porque el otro problema es la falta de stock, ¿no? Claro. Generalmente todos los días uno espera una conferencia de prensa de parte de las autoridades. Esto ha sucedido en lo que tiene que ver la actualización del número de casos, de la situación de salud de esos casos y de las nuevas prevenciones que día a día van cambiando, van modificándose. Te pregunto, ayer se conoció un comunicado del sindicato médico donde proponía, ¿no?, ciertas medidas
que uno preguntaba, ¿pero son las del gobierno o son del sindicato médico? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina la FUS justamente a propósito de las medidas que propone el sindicato médico, que obviamente uno diría son las personas indicadas para proponer estas medidas, pero bueno, y el gobierno? ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? A ver, nosotros no vamos a salir a debatir con el sindicato médico ni vamos a salir a acompañar esas medidas. Nosotros creemos que hay un proceso que se tomó tarde. Aquí había haberse comenzado a discutir el tema del coronavirus el 3 de marzo, no el incremento de las tarifas públicas por encima de la inflación como se van a dar a partir de abril y va a significar un masazo para la población. Tarde se está discutiendo este tema, pero bueno, se tomó una estrategia paulatina que apunta, por lo que nosotros entendemos, no somos especialistas en la materia, pero sí trabajadores de la salud, a evitar que el pico de infecciones, la curva ascendente, se produzca. Eso es una medida que varios países del mundo la han tomado. Si Uruguay es China, no, Uruguay no es China. Es decir, vamos a acuartelar a la población y de la forma que lo hace China, y China tiene una experiencia milenaria en cuanto a un verticalismo en la toma de decisiones. El Uruguay es el Uruguay. Entonces, yo creo que hay que hacer con mucho cuidado, con mucha profundidad. Creo que todavía no estamos en esa fase de ir a la cuarentena total. Capaz que en unos días hay que hacerla. Ahora, hay que preparar a la gente para ese proceso. Por ejemplo, la enorme especulación que se hace con el tema de los alimentos. Yo, salvo acordarme de la crisis del 2002, no me acordaba de haber una situación, seguramente también a ti te pasó, con el tema de los supermercados, como lo que vimos el fin de semana pasado. Bueno, tiene que haber un ordenamiento desde el propio Poder Ejecutivo, ponerse a la cabeza ese proceso y ordenar con el tema de los alimentos que se van a precisar para una situación de cuarentena como la que se quiere establecer. Es decir, no alcanza solo con procedimientos médicos. Hay que tener mecanismos sociales de autorregulación a las cuales eso se llega a través de un proceso de educación. Hoy no vamos a hacer todo eso. Bueno, entonces hoy lo que tenemos que hacer es, con lo poco que tenemos, hacer y maximizar los esfuerzos. Nosotros entendemos, y por lo que nos dicen, gente que trabaja con nosotros, médicos también, muy capaces, nos dicen, todavía no estamos en esa fase, estaríamos como en la fase 3, y esa sería la fase 4. Ahora, yo quiero plantear aquí elementos que preocupan muchísimo. ¿Cuál es el ejército que enfrenta esta enfermedad? Los trabajadores de la salud. O sea, por más que pongan una patrulla con un altavoz disolviendo una juntada de gente en una plaza, la Larrañaga no resuelve los problemas del coronavirus. ¿Tienen algún protocolo de trabajo? A eso vamos. Resulta que los trabajadores de la salud que tienen que enfrentar esta enfermedad, donde existe en la salud ya hace tiempo en algunas áreas asistenciales, sobre todo en las áreas críticas, falta de personal, lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo, negociación salarial tras negociación salarial, y las empresas sobre el tema han hecho poco. Y el Estado y el gobierno, los que estaban también hicieron poco. Nosotros tenemos un déficit en las áreas asistenciales en el tema de recursos humanos. Ahora, no hay un protocolo, no hay una guía. Nosotros aquí te la vamos a dejar. La guía, si me permitís la muestro, o la muestras tú, es una guía para los trabajadores de la salud, para el cuidado de los trabajadores de la salud. Hoy a la 1 p.m, por pedido de la Federación de Uruguaya de Salud y aceptándolo el presidente de la Junta Nacional de Salud, se va a reunir la misma, prestadores, trabajadores y gobierno, para definir un protocolo. No hay un único protocolo. Hay instituciones que están haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, hay trabajadores que no deberían estar trabajando. Deberían estar en la casa. Si suspendimos las clases 10 días y mandamos a los niños para la casa, por ejemplo. En la salud, vos estás diciendo que hay trabajadores de la salud
Esto es genérico, que no deberían estar trabajando dentro de la salud porque están contagiados o, o porque no son necesarios. Porque lo que vemos es que es imprescindible, justamente. Ni una cosa ni la otra. Hay trabajadores que tienen enfermedades prevalentes, pacientes diabéticos, pacientes trasplantados, pacientes trabajadores. Pacientes no, trabajadores. Trasplantados, inmunodeprimidos, trabajadoras asmáticos, trabajadoras que no están enfermas, que están embarazadas, tienen que ir a la casa. Hay instituciones que ya lo hicieron y está muy bien. ¿Y hay instituciones que no? La mayoría, enorme que no. La enorme mayoría de las instituciones no han hecho nada de eso. Entonces, el problema es que si esos trabajadores se enferman, tenemos un problema mayor. El protocolo debe servir para que los trabajadores sepan cómo enfrentar la situación, sepan cómo cuidarse ante esta situación. En donde yo trabajo, ayer tuvimos que hacer una asamblea general urgente para intercambiar con la institución una medida que nosotros creíamos que, como así estaba planteada, no iba a ayudar al objetivo que se creía. Se entendió nuestro planteo y se reconsideró. Eso es bueno. Ahora, no tenemos que llegar a ese extremo. Tenemos que ir a un protocolo. Y el primero que debe hacerlo es el Ministerio de Salud Pública. Esto se lo planteamos en una reunión que tuvimos el viernes pasado al ministro Salinas y a todo su equipo, reunión tardía, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública se reunió con mucha gente y no se había reunido con los trabajadores de salud. Bueno, el viernes pasado se lo planteamos. Estamos a jueves. Sí. Jueves. Bueno, no se ha implementado. Miércoles. ¿No? Miércoles. ¿Qué día? Miércoles, Hoy jueves. es miércoles. Hoy Hoy es es miércoles. Sí, sí. Los días son. Ya estamos muy demasiado mareados, largos. son eternos. Entonces, el protocolo no se ha implementado. Tengo una consulta. Estamos Sí. hablando de falta de insumos al público, ¿no? Alcohol en gel, tapabocas, elementos de limpieza. ¿Qué pasa con los insumos de los trabajadores de la salud? ¿Están bien abastecidos? La misma suerte que corren los trabajadores de la salud es la misma suerte que corren los usuarios. Es decir, aquí no hay. Pongo un ejemplo. El ministro de Salud Pública dice que si hay apuro por hacerse los test para ver si una persona tiene o no esta enfermedad, que vaya a un laboratorio privado. Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque tiene que tener el Ministerio de Salud Pública los mecanismos para tener esos test. Y si Ahora no te los pregunto, tiene... si la situación, yo estoy de acuerdo con lo que vos estás planteando en teoría. Ahora, esos mecanismos o esos kits o todo, lo necesitan en Paraguay, en Chile, en Argentina, en todos lados. O sea, Sí. ¿cómo decirte? No es que uno puede, que tiene, es un problema únicamente uruguayo, donde, bueno, anda a consultar a un privado y yo no te doy esta prestación. Tal vez no se pueda dar porque realmente hay una escasez mundial de todos esos productos que permiten un diagnóstico. Imagínate si vos vas a atenderte a la mutualista o al hospital público y el trabajador te dice, yo esa consulta que vos tenés y no sé, no te la puedo evacuar, andá a otro lado porque acá no. ¿Vos cómo reaccionarías? Mal. O sea que si acá pedimos responsabilidad y compromiso y hemos dado todo el compromiso y lo reafirmamos desde el primer inicio con la atención de la salud de la gente, que somos de nosotros mismos, nosotros le tenemos que pedir a quien es el gobierno que gobierne. Nosotros una cosa es dar el apoyo, pero otra cosa es ser mascarón de proa, ¿verdad? Entonces, si aquí los kits no está, hace una semana que le dijimos al gobierno, impórtelos. Pero no hay en el resto del mundo. Bueno, pero, o sea, la demanda es mundial. Bueno, pero entonces nos conforma, porque de vuelta, ¿no? Esto había que haberlo discutido el 3 de marzo. Si resulta que entonces no tenemos solución, entonces no tenemos solución. Nos va a pasar como al resto del mundo, nos vamos a morir apilados. Bueno, no, yo creo que hay que tener una capacidad mayor de gestión, de inteligencia emocional y sobre todo de claridad para transmitir algunas cuestiones. Insisto, si yo a vos te digo, no puedo darte solución a tu problema cuando vos venís con una consulta que tenés tos, catarro, fiebre alta, vos me vas a querer pegar. Bueno, un ministro de Salud Pública no puede decir, si usted está muy apurado por hacerse un estudio, vaya y hágaselo en un laboratorio privado. Ahí quiero ir, ¿no? Hablamos de... Perdón, ¿sabes los por pacientes... qué? Perdón, ¿sabes por qué? Porque como en toda crisis, los que están más jodidos son los pobres.
En toda crisis, al final de la película, al final de esa película, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Entonces, hoy, las personas que tienen menos posibilidades para enfrentar y evitarse enfermar son los más pobres. Por lo tanto, decir que esto se resuelve con ir a un laboratorio privado a hacerse un test es como invitarte a la fiesta de Carmela, ¿no? Está complicado. Por eso, en ese sentido, creemos que tenemos que ser muy claros, porque a la hora de poner la cara, somos los primeros que la ponemos. Por lo tanto, si nosotros la ponemos, quienes gobiernan este país la tienen que poner y con mucha claridad. Perdón que te corté. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero ¿se puede apelar a la conciencia de la responsabilidad de la gente, de los pacientes, cuando los médicos nos están pidiendo, por favor, que no llamen si no tienen los síntomas, que no acudan a la emergencia médica? ¿Cómo están reaccionando los pacientes? Vamos a la información real, ¿no? Porque todos los días circulan mensajes de WhatsApp, audios de WhatsApp que dicen una cosa y dicen a la otra. ¿Cómo está reaccionando la población en general? ¿Está siendo responsable a las recomendaciones que se les dan? Yo creo que está siendo muy, muy responsable, porque vos ves que en la mayoría de las instituciones hay poco afiliado circulando. ¿No hay saturación como se comenta en algunos momentos, en algunos casos? Hay mucha preocupación. El problema es que la educación, está bien, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que no se hizo y lo que habría que hacer. Lo que pasa es que el problema de la educación de la población del Uruguay está muy mal, porque vos me escuchaste decir, y vos también, durante años, reclamar por los tiempos de espera, reclamar que las mutualistas, en vez de gastar millones de publicidad en marketing, se dediquen a mejorar su infraestructura. Trabajar mucho más en el tema de la educación del trabajador y del afiliado. Bueno, eso no se ha hecho. Nosotros fuimos fuertemente críticos sobre el enlentecimiento que se dio con respecto a la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Todo esto tiene que ver con ello. Es decir, a la hora de una emergencia, si vos no te preparaste para la respuesta, seguramente la respuesta que des sea tardía, insuficiente o mala. Bueno, aquí hay un problema en que tal vez a la salida de esta crisis entendamos que la salud no es una mercancía, es un derecho de la gente y por lo tanto la salud no tiene que estar en manos de mercaderes, tiene que estar en manos de gente con responsabilidad social. Por eso lo del alcohol gel, por eso el valor de los tickets y las órdenes que anunciamos en su momento. ¿Qué país nos queda después de esta crisis? Estuvimos en el Consejo Superior de Salarios y todos están hablando de cuántos trabajadores se van a enviar a seguro de paro y cómo se va a soltar el seguro de paro. Nosotros estamos planteando que para el trabajador de la salud que se enferme, se le diagnostica una enfermedad laboral y sea certificado por el Banco de Seguros del Estado. ¿Por qué no es así ahora? Y no es así ahora porque ahora es el BPS quien te certifica, pero está establecido por estándares internacionales de que una enfermedad laboral es la que vos, por ejemplo, contraes, en este caso, un trabajador de la salud enfrentando una epidemia de esta magnitud. Porque no conocemos bien, o sea, sí conocemos las cifras generales, no se sabe obviamente quiénes son las personas, salvo algún caso bastante célebre. ¿Qué pasa? Vemos que en Italia médicos o estudiantes de medicina son puestos en el sistema para colaborar ante la falta de trabajadores, y acá incluyo desde médicos hasta nurses, pasando por enfermeras o otro personal de laboratorio o lo que fuere, ¿no? Aquella gente que no vemos, pero que trabaja por nuestro bienestar. Te pregunto si en el Uruguay hay gente suficiente todavía para mantener estable el sistema de salud. Es una pregunta muy, muy compleja. Primero, las instituciones han definido, de acuerdo a planteos del Ministerio de Salud Pública, con los que estamos de acuerdo también, cuando uno está de acuerdo, en donde redistribuir personal y ubicarlo en otras áreas a los efectos de no todo el mundo es enfermero, por lo tanto, yo no lo soy administrativo, por lo tanto, algunos tienen el grado de conocimiento real y los otros lo que vos tenés es voluntad. Entonces, pero distribuir personal, cerrar policlínicas y concentrar en áreas asistenciales, está bien, en eso estamos de acuerdo. Dicho a grosso modo esto, ¿no? Dicho así, capaz que a algunos les suene mal, pero está bien, estamos de acuerdo en eso. Sobre la falta de recursos humanos adecuados, faltan ahora, ayer
y hace 5 años. ¿Hay personas contagiadas de la salud? Nosotros no tenemos ningún informe al respecto todavía y eso habla bien de que se están tomando con responsabilidad las precauciones. Por eso precisamos más recursos y por eso precisamos con urgencia, esperemos que un protocolo que acordemos hoy de tarde, no dentro de 5 días. Ahora, el cómo incorporar más personal, y ahí entramos en un tema que yo estoy muy lejos de eso, ¿no? Porque la experticia que uno debe tener para determinada tarea no lo hace el voluntariado, lo hace gente que esté capacitada y formada. Hemos discutido mucho cómo se forma el personal de salud en el Uruguay, sobre todo no médico. Hemos cuestionado que estén en manos de escuelas de enfermería privadas, donde la orientación es bastante escasa y el único objetivo es vomitar al mercado mano de obra barata, que luego con poca preparación consigue trabajo ante la falta de esos recursos humanos. Por lo tanto, pensando en el día después, aunque es muy difícil hoy pensar en el día después, volvemos a decir, tiene que haber toda una rediscusión sobre cuáles son las bases reales en que se va a sustentar el sistema de salud del Uruguay pasada esta crisis, porque la vamos a pasar, con mayor o con menores daños. La vamos a pasar. Hay un Uruguay que va a venir después. Ese Uruguay va a tener que atender a los más pobres, a los desocupados. Vamos a tener consejo de salario, no hay ninguna discusión. Nosotros no vamos a resignar que nuestro salario quede achatado por toda una serie de cuestiones que se van a dar posteriormente. Es decir, hay un gobierno que va a tener que asumir, que va a tener que gobernar, no para alguna parte de la población, sino para toda la población. Y, como planteó en su momento Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Por lo tanto, esto es una realidad que nosotros no podemos desconocer. Insisto, primera definición de nuestra Federación Uruguaya de Salud y de los trabajadores de la salud. Enfrentar la enfermedad y estar en la primera línea de batalla. Para ello, tener los recursos necesarios. Para ello, tener el apoyo necesario. Para ello, tener protocolos necesarios. Y luego, en ese proceso, la defensa de los derechos de los trabajadores como la defensa de los derechos de la población y reclamarle al gobierno que gobierne. Y si tiene que perseguir a los que están haciendo fortunas con lo que son el tema de los recursos que necesitan, que se los persiga. Porque bueno, esto es en el marco de la democracia. La cuestión es que si resulta que la democracia es para algunos sí y para otros no, eso no es democracia. ¿Se debería establecer una canasta básica? Sí, claro, ese es nuestro planteo. Ese es nuestro planteo. Un kit, una canasta básica inicial, que salga tanto, que no se pase. Totalmente. ¿Qué debería incluir esa canasta? Esa debería incluir los insumos mínimos, el alcohol gel, los tapabocas. Hay una discusión con los tapabocas. La gente fue y agotó toda una serie de tapabocas que te sirven para 2 horas. Es más, hay que enseñar a la gente cómo se pone o se saca un tapaboca. No te lo puedes sacar con la mano, te lo tenés que desatar. Pero no todos los tapabocas son realmente efectivos para esta enfermedad. Esa Entonces, es una de las dudas más grandes claro, que tiene la población, ¿no? El tapabocas sí, el tapabocas no. Hay mucha gente que dice, bueno, no sé, solo deben usarlo los contagiados, pero si yo estoy contagiado y no sé... Hay una realidad también, vestirnos como cuando el hombre llegó a la luna y andar por la calle así, eso no es real, eso no te previene, no sos ultratón. Bueno, me delaté la edad, soy muy viejo en ese sentido. Digo, vestido así eso no es una realidad. Los contagios se pueden dar o no se pueden dar, pero lo que hay que tomar son los recaudos mínimos. Si acá fuéramos una cuarentena total, evidentemente ustedes no tendrían este programa así como están teniéndolo, sino sería prácticamente sin público. Los trabajadores de la salud que se detecten como cualquier otra persona, vos me decías que todavía no hay números de trabajadores de la salud. No hay casos conocidos. Contagiados, casos conocidos, sí, ¿verdad? Podrían ser 0 o podría haber alguno, sí, señor, ¿no? De estos 50, sí, señor, y lo cual sería absolutamente lógico porque están en contacto con las personas que están empezando a desarrollar el virus. Te pregunto, ¿esas personas trabajadores de la salud quedan en cuarentena en sus casas o quedan en cuarentena en el lugar donde trabajan, que casualmente obviamente es un hospital, un sanatorio? Lo que pasa es que allí hay un proceso previo, que es primero detectar, y volvemos al caso de la importancia
de los kits de análisis para detectar si la persona está enferma o no. Primero tenemos un caso, o la primera situación que todos sabemos, que es entre 14 y 15 días de observación. Y eso es en su casa. Y después está el segundo periodo. Si una persona tiene que cursar la enfermedad, depende del grado que lo tenga. Por ejemplo, yo claramente tengo problemas de rinitis alérgica y por lo tanto hablo con la fonía que hablo permanentemente, porque hablo con la garganta y no respiro bien. Bien, si yo no tuviera problemas para respirar, podría estar en mi casa aislado. Si yo tuviera problemas para respirar, necesito asistencia mecánica y por lo tanto tiene que ser en cama de CTI. Hay toda una discusión en cuanto a las camas de CTI que se precisan y a cuántas hay en realidad. ¿Hay suficientes? Es una discusión muy importante a la que dar. Yo no puedo decir y afirmar aquí hoy, hay suficiente. Hay instituciones que sí tienen capacidad para convertir una cama común en cama de CTI en función de que tienen, porque aquí lo que marca es eso, el respirador, la asistencia mecánica. Esa es la importancia de la cama, no es una cama común o es una cama que debe estar adecuada de esa manera. Hay instituciones privadas que lo pueden hacer y otras que no. Y hay instituciones públicas que lo pueden hacer, sanatorios públicos y otras que no. El interior del país. Preocupa mucho el interior del país. ¿Cuántas veces hemos hablado de la falta de complementación del sector público y del privado? Aquí lo vemos con claridad. ¿Qué pasa en el hospital qué pasa en una policlínica de una institución privada en Piedras Coloradas, en Paysandú, con la diferencia de la capital, el propio Paysandú? Y bueno, hay dificultades. ¿Qué pasa entre Gomensoro y Artigas y la distancia que hay y los caminos como están? Bueno, hay dificultades. Es decir, volvemos a discusiones que tenían que haberse resuelto ya hace mucho tiempo. ¿Se han encontrado pacientes por el número al cual todavía uno tenga que decidir a quién atiendo o a quién no? Como hemos conocido de repente casos internacionalmente, que ante la escasez de recursos o los recursos limitados, el personal de la salud tiene que elegir a quién le brinda tratamiento y a quién no se lo brinda. ¿En Uruguay eso está sucediendo? ¿Puede pasar? No, nosotros no. Si yo supiera todo lo que puede pasar, realmente jugaría 5 de oro y hace tiempo que hubiera salido de pobre porque lo hubiera acertado. Entonces, no sé lo que puede pasar. Lo que sí está claro que ¿Pero hoy... está pasando? No. Hoy no hay ninguna noticia en eso, si bien Uruguay tiene un promedio alto de contagios de acuerdo a la densidad de la población, no hay ningún caso en ese sentido. Y confiamos y esperamos, a esta altura ya es una cuestión de fe, aunque yo en realidad creo más en lo que veo que en lo que dicen que hay, pero bueno, ya casi es una cuestión de fe con el asunto de que esa situación no se llegue a dar. Pero, perdón que te corté. Sí, claro. No en tratamiento, pero en el diagnóstico. Allí sí se está diciendo, bueno, tenemos un número de kits limitados. Si yo tengo 10 personas que dicen tener síntomas, allí sí se tiene que elegir y discernir de quién puede llegar o no a tener el virus para hacer el test. No, yo sería un irresponsable si dijera eso. Y soy muchas cosas menos irresponsable. Entonces, de ninguna manera puedo afirmar esa cuestión. Nosotros decimos que hoy, hace tiempo ya que tenía que haberse traído material del exterior. Estamos diciendo que tenemos diferencias con la orientación que se está tomando por parte del Ministerio de Salud Pública con respecto al tema de la canasta básica, que el secretario de la Presidencia el otro día en la reunión del Consejo de Salarios definió como canasta sanitaria. Yo no me interesa el tema de derechos de autor, hablemos de la canasta sanitaria, bienvenida sea el nombre. Ahora lo que tiene que existir es que todos puedan acceder a esa canasta sanitaria. El tercer elemento son el tema de las camas. Aquí hay que preocuparnos de un elemento más. Es el tema de la llegada del invierno. Realmente estos días no nos favorecen. Es decir, las enfermedades estacionales, los pacientes que tienen problemas respiratorios y que todos los inviernos casi que abarrotan los recursos que hay de camas y de insumos en los distintos centros de salud del país. Bueno,
Sabemos todos que el coronavirus es una infección de las vías respiratorias altas, por lo tanto potencia los problemas que vos tenés previamente en materia de salud. Entonces, esto en el invierno va a ser mucho más complejo si, con buen criterio, se trata hoy de evitar que suba abruptamente el número de contagios. Por eso digo, no creo que estemos hoy preparados ya para la situación de la cuarentena. Tal vez hay números que uno no conoce que están indicando que sí. De lo que uno conoce, parece que no. Ahora, no es una medida para nada a descartar. La medida que plantea el Sindicato Médico del Uruguay es una medida a tomar en cuenta. Yo creo que también en eso, ayer lo escuché a Álvaro Delgado señalarlo, el gobierno no descarta ninguna medida. En eso también, cuando uno está de acuerdo, tiene que decir que está de acuerdo, creemos que eso es un planteo lógico. Porque te agradecemos mucho, obviamente, tu presencia. Sabemos que en estos momentos tenés que estar recorriendo los diferentes lugares, por además como dirigente sindical. Pero una última pregunta, ¿están en contacto permanente con el gobierno o con las autoridades? Sí, tenemos... Tanto como Federación de la Salud, como PIT-CNT también. PIT-CNT, es más, hemos acordado integrar un comité de crisis que se va a reunir el lunes a las 2 de la tarde, donde participan los gremios de la salud y el PIT-CNT. Sería la primera reunión. Eso lo acordamos en la reunión de la semana pasada. Así que es que es imposible que no estemos en contacto. Hasta para pelearnos, hasta para tener puntos de vista distintos, hay que estar en contacto porque es la única forma de aunar criterios para poder enfrentar esta situación. Y cortito, ¿qué mensaje se le da a la audiencia? ¿No? En los mensajes por redes sociales de los médicos mismos es quédate en casa porque yo no puedo. ¿Sostenés este mensaje? Sostengo ese mensaje. Nosotros creemos que los trabajadores de la salud asumimos el compromiso que nos toca y por lo tanto asumimos que cuando hay una definición de quedarse en casa para evitar, para achatar ese proceso, digamos, en forma a lo bruto, de que haya un pico muy alto de contagios, es una medida lógica. Ahora, eso tiene que estar acompañado de otras medidas lógicas. Quédate en casa, pero además tenés que tener que comer. Quédate en casa, pero además tenés que tener luz y agua. Entonces, guarda con eso, ¿no? Porque cuando este proceso se dé, si avanza y se profundiza, está bien que los shopping los tengas más o menos a la hora, a la gente no le podés cortar ni el agua ni la luz porque no la pueda pagar. O sea que aquí hay una serie de medidas de carácter social y político que deben acompañar las medidas sanitarias. Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor. Conversamos con Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud.